¿por qué estamos hablando de los dones? ¿Por qué estamos hablando del Espíritu Santo? ¿Por qué estamos hablando de cómo es que funciona el Espíritu Santo dentro de la iglesia? Porque se ha cometido mucho abuso, se ha hecho mucha locura en relación a lo que es el Espíritu Santo. Se hablan de cosas que no ha dicho el Espíritu Santo, se practican cosas, se hacen cosas en los altares que supuestamente es el Espíritu Santo, y cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Hemos visto quién es el Espíritu Santo, hemos visto el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, luego vimos también el Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca del Espíritu Santo. Hemos visto también el Espíritu Santo en los apóstoles, en los siervos del Señor de la Biblia, por supuesto. El Espíritu Santo en acción en la iglesia. Amén. Y el sábado que pasó hablamos acerca de los ministerios que el Señor estableció, que son dones ministeriales dados por el Espíritu Santo. Y hablábamos acerca del don del pastorado, ¿verdad? Acerca de todo lo que el Señor le ha dado a un pastor, cómo debe de ser un pastor, cómo es que un pastor es llamado a ser pastor, cuáles son las cosas cuáles son los requisitos para un pastor. Decíamos de que el día de hoy se autonombran ellos solos. El día de hoy van a un instituto bíblico y un instituto bíblico aparentemente los hace pastores. Eso es antibíblico. Es bueno aprender de la Biblia, pero un instituto bíblico, una universidad no te hace un pastor del Señor. ¿Por qué no te hace un pastor del Señor? Porque para que tú seas pastor del Señor, Dios tiene que tratar primero con tu corazón. Porque yo puedo tener conocimiento de la Biblia, pero no puedo tener la capacidad para poder llevar la obra del Señor. En pocas palabras, puedo enseñarle, pero a lo mejor no tenga la paciencia, no tenga la humildad, no tenga la perseverancia, no tenga el testimonio para hacerlo. Y la Biblia en el capítulo 3 de Timoteo, versículo 1 en adelante, nos habla acerca de los requisitos para un pastor. Nos saltamos lo que es el apostolado y los profetas, porque creemos con todo nuestro corazón que los que ponen el fundamento en la iglesia son los apóstoles, pero los apóstoles del Señor, no los que el día de hoy se hacen llamar apóstoles. Porque el día de hoy, si quisiéramos nosotros decir que hay apóstoles, tendríamos que ir a las Escrituras para poder ver cuáles son los requisitos de ellos. Y la Escritura no nos habla de requisitos de los apóstoles después de Cristo. Los apóstoles de Jesucristo tenían requisitos, y esto era haber podido estar con el Señor Jesucristo, oído sus enseñanzas, ver sus milagros, ver la pasión de la cruz cuando Él muere, cuando Él es sepultado y cuando Él resucita y asciende a los cielos. Esos eran los requisitos de un apóstol del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, y como a un abortivo, como al último, dice, se me apareció a mí. Pablo mismo hace exactamente esa aclaración de que a él es el último apóstol al que se le aparece el Señor Jesucristo. Y los profetas, la Biblia dice, hermanos, que los profetas llegaron hasta Juan, ¿verdad? En la escritura que nosotros leíamos. Y son los que establecen exactamente parte de la palabra del Antiguo Testamento, junto con los salmistas y con Moisés y los historiadores, ¿verdad? Aleluya. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque recuérdese de esto, hermano. La iglesia es sostenida por el Espíritu Santo, que ha enviado nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Hoy le quiero hablar acerca del don del evangelista, ¿ok?
don del evangelista en la iglesia. Cuando tenga el 4:11, me dice amén. Dice la Biblia, para aquel que le cuesta hallarlo rápido en la Biblia, el día sábado lo ponemos en la pantalla. Pero si usted quiere asegurarse de que le estoy leyendo la Biblia, apúntelo para que así usted pueda darse cuenta que le estamos predicando la palabra del Señor. Dice la Biblia entonces en el capítulo 4, versículo 11, y él mismo que dice, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo. Versículo 12. A fin, ahí está el propósito por el cual el Señor establece esos ministerios. ¿Ok? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. Amén. Puede sentarse. Hay una cosa que quiero aclarar antes de entrar a lo que es el don del evangelista, el ministerio del evangelista. Una excusa de los cristianos cuando se les habla de evangelismo, dicen, el evangelismo no es mi don. Eso es lo que decimos todos. El evangelismo no es mi don. Pero Jesucristo le dijo a todos que predicásemos el evangelio a toda criatura. La comisión es para todos. Es cierto que el ser evangelista es un don espiritual, pero no todos los cristianos, aleluya, no todos los cristianos lo tienen, pero ese don, aleluya, no es de predicar realmente el evangelio, sino, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros evangelizamos, aleluya, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, estamos testificando de nuestro Dios, y eso todo lo tenemos que hacer. El evangelista tiene unas características, por supuesto, muy especiales, pero el hecho de que él tenga el don no quiere decir que nosotros nos excusemos para no hablarle a la gente acerca del Señor, porque el evangelista a lo mejor nunca va a tener la oportunidad de estar con las personas con las que usted sí se topa, con las personas que usted se relaciona día tras día. Entonces, si Dios lo tiene a usted en ese lugar, lo tiene con un propósito, para que usted anuncie las buenas nuevas del Señor. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Ahora, dice que los ministerios fueron dados ¿para qué, hermano? Sin leer la Biblia, ¿para qué dice que fueron dados los ministerios? Para perfeccionar, ¿verdad que sí? Para la perfección, aleluya, de los cristianos en la obra del ministerio y para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Entonces, tenemos que saber que un evangelista es llamado a motivar y a entrenar para predicar el evangelio. Él predica el evangelio. Téngalo bien presente. Él predica el evangelio. Pero el ministerio también de él está dentro de la iglesia. Porque si usted se da cuenta, dice, cuando menciona los ministerios, ahí está el evangelista y dice que ellos son para perfeccionar la iglesia de Cristo. El predicar no es un don, aleluya, sino la responsabilidad de todo cristiano. La palabra evangelista, no se la puse allá, viene del griego koine, que quiere decir noticia, mensaje. Noticia, mensaje. O sea, significa aportador de buenas nuevas o dador de buenas nuevas. Ahora, el día de hoy, lamentablemente hay un gran desorden
dentro de las iglesias. Y el desorden es debido a que los pastores de las iglesias no han tomado seriedad y no tienen un orden dentro de ellas. Por eso es que mucha gente allá afuera, mucha gente que anda tras el dinero, se aprovecha de ello y se introduce en las iglesias, muchos de ellos no siendo cristianos y muchos de ellos solamente en busca de plata. Muchos son buenos oradores, hablan muy bien, se expresan muy bien y por eso creen de que ya son ministros del Señor. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nuestro Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo de la misma manera, hermano, hace todas las cosas en orden. Ministra a la iglesia y de la iglesia salen exactamente todos estos ministerios. ¿Quién establece a los evangelistas en la iglesia? Dígalo bien. ¿Quién establece a los evangelistas en la iglesia? A mí me tocó estar en México en una ocasión y llegó alguien, estaba ministrando yo en una iglesia y llegó alguien a ofrecerse, es decir, mire, yo soy evangelista, nos dijo, ¿verdad? Primero habló con el encargado de la iglesia y no hallaba qué decirle el encargado de la iglesia. Entonces me lo pasó a mí, ¿verdad? Y le pregunto y le digo, ok, ¿quién eres tú? Le digo yo. Y me dijo su nombre, ok. ¿Y de dónde vienes? Dime el nombre de tu pastor. Dime la carta, dame la carta de tu pastor, la cual te autoriza de que tú vienes de esa iglesia, que tú saliste como evangelista y que tú estás autorizado. Y me dice, no, es que, y se empezó a enojar porque me dijo, no, es que a mí el Espíritu Santo me dijo. Óigalo bien, mire qué fácil es cubrirse con solamente decir unas cuantas palabras. A mí el Espíritu Santo me dijo y por lo tanto yo no necesito ni de credenciales, ni de esto, ni de lo otro, me dijo. Entonces no te podemos recibir, le dije yo. Y se enojó. Pero nuestra responsabilidad como pastores es el mantener un orden dentro de la iglesia. Y si se mantiene un orden dentro de la iglesia, vamos nosotros a descubrir aquellas personas sinvergüenzas que se llaman a sí mismas y que solamente andan buscando dinero de las personas. Yo no sabía quién era. Nadie podía dar testimonio de esa persona. Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque necesitamos nosotros conocer que quien establece a los evangelistas en la iglesia no los establece el hombre, aleluya, no los establece nadie, sino que los establece nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. ¿Y de dónde nacen los evangelistas? De las iglesias, de la iglesia del Señor, porque es allí donde el Señor lo ministra, es ahí donde el Señor da los dones, es ahí donde el Señor edifica a todo el cuerpo que es suyo, dice la palabra del Señor. Es Cristo entonces a través de su Santo Espíritu quien pone eso en el corazón de aquellos que son llamados para ser evangelistas. Óigalo bien, es Dios quien da la capacidad para que hagan la obra de evangelista, o sea, de llevar las buenas nuevas del evangelio. Es Dios quien coloca en el cuerpo suyo, aleluya, al evangelista para edificación primeramente de la iglesia y luego la iglesia los envía. Si se da cuenta, en el libro de Hechos, capítulo 13, dice que el Espíritu Santo apartó. Dijo, apártenme a dos para que lleven el evangelio. Dijo, ¿de dónde salieron? De la iglesia. Pablo no llegaba a los lugares diciendo, no es que a mí se me apareció Cristo y por lo tanto no necesito que nadie. No, él sale de una iglesia. Él lleva la representación de la iglesia de Cristo. O sea, lo que le quiero decir es de que hay un orden dentro de la iglesia de Dios. Y si nosotros como pastores y como iglesia seguimos ese orden,
no vamos a permitir que entre la falsedad dentro de la iglesia. Es Dios quien da la capacidad, porque recuérdese, yo no doy los dones, usted no da los dones, es el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vayamos al capítulo 13, por favor, rápidamente. Capítulo 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo, hermano? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y ¿qué dice? Y los despidieron. Entonces, cuando Pablo salió de la iglesia a predicar, ¿iba como llanero solitario? No iba como llanero solitario. Llevaba respaldo de la iglesia para que predicara el evangelio. Si alguien preguntaba, ellos iban a dar razón de quién era el apóstol Pablo y de quién era Bernabé. Yo lo que quiero que se dé cuenta es, yo como pastor no llamo a las personas, es el Espíritu Santo el que llama aleluya, a los hermanos de la iglesia para ciertos ministerios y le da ciertos dones para edificación, primeramente de la iglesia y luego para llevar el mensaje de salvación a las almas. Es Dios quien los coloca en el cuerpo, aleluya, para su edificación. Ahora, ¿qué es lo que hace un evangelista? Exhorta, consuela y proclama las buenas nuevas de salvación. A mí me llama la atención lo que es un evangelista, porque un evangelista no es un maestro. Amén. Ni tampoco es pastor. Pero que tiene una manera tan particular, tan única de predicar el evangelio. Muchas veces cuando yo me pongo a pensar en un evangelista, me pongo a pensar, por ejemplo, en Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, era una persona usada por el Señor a pesar de ser profeta, pero que daba, aleluya, abrió el camino para el Señor. La forma en que hablaba era bien directo, muchas veces era bien duro para hablarle a las almas. A veces el evangelista es chocante cuando viene a la iglesia, cuando le toca predicar en una iglesia, porque siempre trae la espada desenvainada, hermano. Ese vuela cabezas por todas partes, ese le da duro a la gente. En cambio, el pastor tiende a ser un poquito como más suave, ¿verdad? Aunque a mí me dicen que soy yuca, ¿verdad? Pero este me dice que soy yuca. Entonces el evangelista tiene esa peculiaridad, digo yo, de que cuando llega a las iglesias, hermano, híjole, redarguye corazones, porque ese, como llega y luego se va, ¿verdad? ¿Cuál es la pena de él, verdad? Amén. Entonces lleva el mensaje, lleva, aleluya. Para muchos es como látigo, es como vara en la espalda, pero para otros es una bendición, porque a lo mejor estaban esperando ese tipo de palabra, y eso sirve para edificar a la iglesia. Imagínense que usted esté pecando y que un hermano aquí evangelista se para aquí y a ti te hablo, pecador. Tú que estás en este mugrero, y que qué bien se lo detalla, ¿verdad? Ahí, a pesar de que es dura la palabra, lo va a bendecir esa palabra si usted sabe que es Dios quien le está hablando y quien es Dios quien quiere tener misericordia de su vida. Amén. Fíjese cómo es que el Señor tiene a cada uno acá en la iglesia, y como lo dijimos la vez pasada, la mejor manera de saber cómo funciona la iglesia es ver a tu cuerpo, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo compara, aleluya, a la iglesia con los miembros del cuerpo de una persona.
Unos son manos, dice, otros son oídos, otros son ojos. Amén. Todo el cuerpo trabaja en unidad para bendecirse a sí mismo. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Va. No depende, aleluya, ni de ningún predicador, ni de pastor, ni de nadie, sino de Cristo, el ministerio del evangelista. Ahora, si no lo establece nadie, sino el Señor, el Espíritu Santo, ¿cuáles son los requisitos entonces para el ministerio del evangelista? ¿Cuáles son los requisitos para el ministerio del evangelista? Número 1, entonces, habiendo leído el capítulo 13, versículo 1 del libro de los Hechos, tenga bien claro esto. Hay iglesias, hermano, donde el pastor nunca predica. Siempre hay un invitado. Y la iglesia no tiene fundamento por eso, porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa y no se dan cuenta de dónde vienen esas personas que supuestamente son evangelistas. ¿Cuáles son los requisitos para el ministerio del evangelista? Número 1, tiene que ser miembro activo de la iglesia del Señor. Tiene que ser un miembro activo de la iglesia del Señor. O sea, tiene que pertenecer a una iglesia local. Óigalo bien. Si le dice que no tiene iglesia, no puede estar con el Señor. Hay gente que dice, yo le puedo servir al Señor en mi casa. Mentira. Eso no es así. El día de hoy, por ejemplo, muchos han dicho, no, ahora yo por televisión veo el mensaje, dice, ¿verdad? Eso contradice todas las escrituras, porque Cristo establece la iglesia, nos manda a reunirnos en la iglesia, a edificarnos en la iglesia, amén, a hacer la obra que tiene que hacer la iglesia, y a unos con otros nos hace edificarnos. Su carácter, mi carácter, su actitud, mi actitud, su forma de ser, mi forma de ser. Amén. Lo que usted hace, lo que no hace, todas esas cosas nos están cada día perfeccionando a nosotros. Entonces, no hay tal cosa de un evangelista que diga que no es miembro activo de una iglesia. Debe de pertenecer a una iglesia local y comprometido con la visión de la iglesia. Número 2. Debe de dar cuentas a la iglesia que pertenece. Amén. Porque si de repente de aquí sale un evangelista, vamos a saber qué es lo que usted está predicando allá afuera. Vamos a ver qué es lo que usted está diciendo allá afuera. Vamos a querer saber a qué iglesia llegó y qué hizo en esa iglesia. ¿Fue de bendición o fue a causar un relajo a esa iglesia? Usted tiene que dar cuentas. El apóstol Pablo regresaba. Por eso hubo un problema en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Cuando algunos dicen que enseñaban que se podía era bueno salvarse por la fe de Cristo, pero que no había que dejar las obras de la ley, dice. Y el apóstol Pablo se enojó y dijo, no. El hombre es salvo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y fue y regresó a la iglesia y tuvieron, hermano, un concilio. O sea, en pocas palabras, él entrega cuentas. Él dice, este es el mensaje del Señor. Pedro y Jacobo y todos los apóstoles, miren, este es el problema que hay. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Dese cuenta que en la Biblia nosotros tenemos ejemplos de cómo es que se deben de hacer las cosas. La iglesia del libro de los Hechos no fue aquella iglesia que como el día de hoy que es obra del Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo y todo, aunque estén haciendo un desorden, no hay tal cosa. Debe estar en armonía con los líderes de la iglesia y con los miembros. O sea, en pocas palabras, no puede andar un evangelista peleado con todos acá en la iglesia y estar ministrando en otro lugar. No hay tal cosa. Tiene que estar en armonía con la iglesia, como el cuerpo está en armonía. Oígalo bien, es una locura, hermano, que esté peleando con todos acá y todavía ya se la quiera llevar de muy. Eso es otra. Entonces, debe ser una persona que se conduzca con honestidad y en orden.
Mire, hermano, yo he oído sinvergüenzadas de muchos evangelistas. Óigalo bien, oiga hasta dónde han llegado, hermano. Usted dirá, ¿será posible? Que se van, les dan un lugar donde vivir y hacen desastres dentro de esa casa. Muchas veces abusan de las muchachas a las cuales llegan. Óigalo bien. Es increíble. El hermano la vez pasada me contaba, vinieron unos evangelistas de, ¿dónde dijiste tú? De la República Dominicana, de Trinidad y Tobago. Se pusieron en el hotel y él lo mandaron a traerlos, ¿verdad? A otro muchacho. ¿Y qué cree que los encontraron haciendo? Echándose las frías. Eran siervos del Señor, eran evangelistas del Señor. Por favor, ¿sí se da cuenta? Pero ¿quién les pedía cuentas? ¿Quién les pedía cuentas? No se estaban conduciendo con honestidad, no se estaban conduciendo en orden. Muchos de ellos no están casados, viven en fornicación y quieren llegar a ministrar una iglesia. No puede ser de esa manera. No pueden estar viviendo en adulterio, no pueden estar viviendo en fornicación, aleluya. O muchos dejan a la familia, el esposo es evangelista y la deja por un año. Eso no debe de ser así tampoco. Porque si se casó, usted le debe también tiempo a su esposa. Porque si no, usted está haciendo que lo tiente Satanás y que la tiente a ella también. ¿Se da cuenta cómo hay un orden en todo? Pero ¿y Pablo? Pablo no era casado. ¿Ah? Pablo dice que tenía el don de abstinencia. Si usted está solo, usted se puede ir 20 años si quiere. Pero si está casado, ni modo que va a dejar a la mujer por 3 años ahí. Cuando usted regrese, las maletitas afuera, todas podridas ya porque tiene años de que. Aleluya. Debe de ser una persona que se conduzca con honestidad, en orden, con matrimonio, si está casado, responsable a su familia, aleluya, y para con sus hermanos. Eso lo tiene que saber no solamente la iglesia que los envía, sino la iglesia que los recibe. ¿Ah? ¿Cuántos evangelistas ha visto usted aquí realmente? ¿Verdad que no ha visto muchos, verdad? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos conocer quién es la persona. Porque si trae mugrero, el mugrero nos deja a nosotros acá. Y eso no lo queremos nosotros. ¿Cuáles son los requisitos para el ministerio del evangelista? Tiene que ser un conocedor de la doctrina bíblica que profesa la iglesia. Si no conoce doctrina, por eso le dije que el evangelista tiene que salir de la iglesia. Porque él tuvo que haber aprendido en la iglesia los primeros pasos. Tuvo que haber aprendido, aleluya, en la iglesia lo que realmente dice la Biblia. Hoy tenemos problemas con los cantantes cristianos. Porque el cantante tiene la habilidad de poder tocar y cantar. Pero muchos de ellos no conocen doctrina. Y sin embargo se atreven a hablar como que si conocieran realmente la Biblia. Y los fanáticos, los que le siguen, como se atachan de una manera emocional a ellos, ahora le creen al cantante en vez de a su pastor. Y terminamos nosotros creyendo mentiras. Y eso es peligroso. Porque no hay un orden dentro de la iglesia. ¿Ah? Esto es algo muy, muy importante. El que sale a predicar, el evangelista, tiene que conocer la doctrina bíblica. Él no va a hablar de sí mismo. Él no va a hablar de su pastor. Él va a hablar de la Biblia. Hace años, muchos años, cuando comenzaba la iglesia,
nos llegó un predicador que empezó a hablar de un avioncito y luego solo hablaba de un hombre, no hablaba de Jesús, hablaba solo de su líder. Dije, uy, este está mugroso, dije. Jamás volvió a la iglesia. Y a pesar de que de repente lo llaman uno, pastor, deme la chance, no, ya no. Porque no se debe de permitir, aleluya, que la gente hable como ellos quieran, hermano. No, 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 no. Aquí al único que se le levanta el nombre es a Cristo. Al único que se le da gloria es a Dios. Nosotros simplemente somos hombres que Dios usa por su misericordia para poder ser de bendición. Pero dése cuenta cómo es que por eso es que se ha perdido el orden dentro de las iglesias, porque como dijo el Espíritu Santo, es que yo vi en una visión, es que el Señor me lo mostró. Entonces dale pues. No. No. Muestra el orden. Muestra tus credenciales para poder creer que verdaderamente eres un hijo de Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los requisitos para el ministerio del evangelista? Debe ser de buen testimonio para con los de afuera. No, hombre, si tú lo conocieras allá donde él vive, le debe a todos. Entonces, ¿qué? Es un mafioso. Anda haciendo negocios chuecos. Es un avaro, le gusta la plata. Vieras cómo anda. Eso es tener mal testimonio. Entonces la palabra no va a ser creída. ¿Por qué? Porque la persona está demostrando otros frutos. Y eso no debe de ser así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si hay algo importante en el creyente es el buen testimonio. Porque nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Amén. ¿Cuáles son los requisitos para el ministerio del evangelista? Celo por la verdad y la santidad de Dios. Celo por la verdad y la santidad de Dios. Especialmente el día de hoy. Ay, hermano, yo podría asegurar que el 80, si no más por ciento de la iglesia está enmugrada el día de hoy. Con todas estas corrientes de las redes sociales, con todas estas nuevas ideologías que están saliendo. La iglesia, hermano, está apoyando todo este tipo de cosas. Imagínense una iglesia llamada metodista, una iglesia, una organización grandísima, está partida en estos momentos. ¿Por qué está partida, hermano? Por las ideologías que están viniendo, porque están prefiriendo, aleluya, hacerle lado a la gente antes que a la palabra de Dios. Es que pobrecito, no, es que mira, tenemos que entender, no. Celo por la verdad. Hermano, es que usted sigue predicando eso, me voy. Pues váyase. Váyase. Porque si no estamos perdiendo el tiempo nosotros. No podemos vender la verdad de Dios. Dijo el proverbista, compra la verdad y no la vendas, dijo. Amén. Y se la van a querer comprar a usted. Es increíble lo que estamos viendo el día de hoy, hermano. Mire la gran bulla que hay ahorita con el aborto. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? Ya no tenemos, aleluya, ni gracia. Que los hombres se pueden embarazar. A usted, yo le aseguro que ya va a ser tanta la presión, que la iglesia va a empezar a ceder. Pero la iglesia de Cristo se mantiene firme. Porque va a pelear por la verdad. Dijo Pablo, o agrado a los hombres o agrado a Dios, dijo.
Jesús, cuando los discípulos lo cuestionaron de lo dura que era la palabra, le dijo: y si ustedes se quieren ir, las puertas están abiertas, en pocas palabras, a sus discípulos. Pero Pedro fue muy inteligente. Los discípulos fueron muy inteligentes. Oh, no, Señor, nosotros no nos vamos a ir porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. La santidad es muy importante dentro de la iglesia. ¿Ah? La forma en que vivimos es muy importante. Nosotros no tenemos que seguir las corrientes del mundo, hermano. Nosotros tenemos que distinguirnos en nuestro lenguaje, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hacer las cosas. En eso nosotros demostramos santidad todos los días. Y ese es un requisito del evangelista. O sea, que no es porque quiera hacerse o autonombrarse evangelista de la noche a la mañana, si se da cuenta. Es una iglesia la que lo autoriza. Si de repente me dicen a mí: fíjate que Miguel Cruz anda allá de evangelista. Vení, te sentás acá, al tribunal. Fíjate que anda haciendo cosas que no tiene que hacer. ¿Y qué les predicó? Les voy a decir yo, ¿verdad? ¿Ah? Este anda buscando la plata. Aleluya. Dese cuenta de algo entonces. Porque los evangelistas están para edificar a la iglesia. Amén. Para perfeccionar a la iglesia. Ahora, ¿cuáles deben de ser los deberes de la iglesia para con los evangelistas? ¿Cuáles deben de ser los deberes de la iglesia para con los evangelistas? Debemos de tener un corazón bondadoso y generoso para aquellos que llevan el mensaje de la palabra del Señor. Si es llamado por Dios, nosotros tenemos que apoyarlo para que lleve el evangelio de las buenas nuevas. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Pero va a ser un hombre de Dios. No va a ser aquel que se lo va a embolsar y va a meterlo al banco y al banco y al banco hasta hacerse rico y nosotros, ¿ah? No. Por eso debe de obedecerse su mensaje y respetarse, tomando en cuenta, por supuesto, su conducta. Porque cuando el Señor los usa para edificar a la iglesia. De repente te puede doler a ti o a mí, pero debemos nosotros de saber que si nos duele y somos sinceros y nos damos cuenta que estamos mal, necesitamos recapacitar y arreglar esa parte en nuestra vida. Se le debe de extender entonces también, como decíamos, una carta de presentación como autorizado y aprobado para ministrar con el respaldo de la iglesia, en este caso de su pastor. Amén. Ahí va escrito quién es, lo que hace, amén, el número y todo. Pastor, aquí nos vino un tal Miguel Cruz. ¿Usted lo conoce? Lleva machete, le digo yo. ¿Ah? Es muy importante hacer esto. Ayudarles en las áreas que sean necesarias en la vida. Porque si se va por unos cuantos días, ¿verdad? Debemos nosotros de suplir su necesidad, ver que su familia esté bien. Eso es un evangelista serio, un evangelista que hace las cosas bien. Porque el problema es de que como estos no son enviados por nadie, hacen hermano, y fíjese que algunos pastores son sinvergüenzas, porque vienen ellos y fíjese cómo llegan los tremendos. Dicen: mire, pastor, yo soy evangelista. Okay. Como hay algunos que les gusta darle todos los que vengan con tal de ellos no enseñar ni de predicar, y se lavan las manos. Y llegan así, fíjese. ¿Y qué mensajito quiere que me eche? ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Qué problemitas tiene usted acá? No, eso no es así. Es una sinvergüenzada. ¿Cómo va a ser posible que se va a poner a hablar un montón de chismes y todo ese tipo de cosas ahí? No, hermano, de eso no se trata.
Si es de parte de Dios, Dios le va a dar la palabra. Él va a ministrar a través del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Yo no tengo nada que ver en ese mensaje. Yo lo único que tengo que asegurarme es que predique conforme a la Escritura. Porque si no, se los truena. Pero es increíble de que muchas veces, mira, fíjate que queremos hacer tal cosa. Mira, necesitamos levantar unas cuantas ofrenditas, ¿oíste? Entonces, a ver si los haces, hacer unos pactitos por ahí. ¿Okay? Hermanos, dice, viene el evangelista, ¿cuántos aman al Señor? A ver, conteste pues, hombre. Vamos a hacer una. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos tienen carga por su obra? ¿Verdad que usted vive en una buena casa? ¿Verdad que sí? ¿Ah? Dígame pues. ¿Ah? ¿Y cuántos aman al Señor aquí? ¿Qué tanto lo ama? Ah, como que si ya se le está bajando su amor, ¿verdad? ¿Qué tanto le ama al Señor? Mucho, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se demuestra el amor? Fíjese cómo me lo estoy llevando, ¿se da cuenta? Entonces vamos a pactar. ¿Cuántos aquí están listos para pactar? ¿Se da cuenta? Primero lo trabajan y lo trabajan. Ya cuando le dan el trancazo, ya lo tienen. Que si usted dice, no voy a dar a la que agarrado soy malo. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Es increíble hasta dónde ha llegado la sinvergüenzada dentro de ciertos lugares. Porque agarran su tajada a ellos y le dan la tajada al otro, ¿a que sí? ¿Sí me entiende? Eso es triste, hermano. Eso es triste. Eso no debe de pasar en la obra del Señor. Hay mucha gente que se decepciona y ya no quiere ir a la iglesia. Porque dicen, no, es que en esa iglesia solo pactos y solo dinero, dice. Ahí lo obligan a dar a uno. Y recuérdese que una ofrenda obligada no la recibe bien el Señor. Cuando usted le dé al Señor, dele porque realmente ama al Señor. Cuando amamos realmente a alguien, damos lo mejor de nosotros sin que nos lo tengan que estar repitiendo o manipulando. No. Pero es triste exactamente que esto es lo que pasa dentro de las iglesias. Entonces, ayudarles en las áreas que sean necesarias para que no vayan a hacer ese tipo de cosas allá, hermano. Orar por ellos para que Dios los use grandemente, para que Dios los proteja. Hay evangelistas, hermano, que han dado su vida por el Señor. Esos son evangelistas del Señor. Aquellos que están dispuestos a pasar cualquier tipo de necesidad. Pero debería la iglesia, si es un siervo del Señor, proveerle. Si realmente es un siervo del Señor. Y no debería de pasar por ese tipo de necesidades. Amén. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del evangelio, dice la palabra del Señor. Amén. Es una responsabilidad grande, es un privilegio muy hermoso. Amén. Y que trae y conlleva muchas dificultades. ¿Conoce usted algún evangelista en la Biblia? ¿Cuántos conocen a evangelistas en la Biblia? Dígame un evangelista. Felipe. Felipe es un evangelista. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, le dice. ¿Qué le parece? Amén. ¿Ah? No se menciona mucho la palabra evangelista, ¿sabía usted? Jesucristo fue un evangelista. Él es un pastor. Él es un profeta. Él es el apóstol de apóstoles. Aleluya. Gloria a su nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Pablo es un misionero evangelista. Amén. Que llevó las buenas nuevas también. Y el apóstol Pablo le muestra, aleluya, Lucas en el libro de los Hechos, lo que tuvo que pasar por llevar el evangelio.
No le es fácil muchas veces. Los brujos se oponen, los gobernadores de los pueblos se oponen. Hermano, hay una oposición horrible para predicar el evangelio. Pero hay algo muy hermoso al predicar el evangelio, porque uno puede ver milagros en las personas. Cuando uno ha evangelizado gente y los hemos encontrado en una condición en la que tú dices, a este no lo salva nadie, ¿verdad? Pero viene el Señor, hermano, y lo levanta del muladar, aleluya, y lo cambia por completo. Y si lo duda, aquí estamos nosotros como ejemplo. Alabado el nombre del Señor. Él es bueno. Gloria a Dios. El evangelista, el don del evangelista. Óigalo bien. Bendice a la iglesia y bendice a los de allá afuera. Es algo increíble. Entonces tenemos que orar por ellos mucho. Cuando usted venga los miércoles a orar, gloria a Dios, amén, diga. Ore por el evangelista. Dígale, Señor, úsalo grandemente, Padre. Si hay brujos, si hay hechiceros, Señor, cúbrelos, Señor, y descubre el mugrero de ellos. Así lo hizo con Felipe. Mire el trabajo tan hermoso de Felipe, ¿verdad? Allá en el capítulo 7 y capítulo 8, donde dice de que un mago los tenía engañados, creyendo que era el poder de Dios a través de él. Pero llega Felipe y lo descubre. Y la gente recibe al Señor. El Señor usó a Felipe para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Amén. A veces nosotros queremos que el Señor nos use, pero no nos da a usar si estamos sentados. Si no decidimos ponernos, levantarnos, aleluya, y empezar a hacer la obra del Señor, no vamos a ver las cosas que Dios quiere hacer. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea que lo que Dios hizo ayer lo puede hacer el día de hoy también. Pero la iglesia está muy acomodada el día de hoy. ¿Cuántos tienen carga por hablarle a las almas del Señor? ¿Le ha hablado a su compañero de trabajo? ¿Ah? ¿Le ha hablado a alguien en el camino? Mire, hermano, es algo lindo, es algo precioso. Yo le contaba la vez pasada. La persona que me ayudó a comprar la casa, la segunda, no que tenga dos casas, no, la primera la vendí para comprar la otra, pero la otra todavía la debo porque se la debo al banco, ¿verdad? Para que no piense mal. Todavía me quedan unos 15, 16, 17, 18, 19 por ahí de años. Pero no me preocupa porque tengo una casa allá en los cielos. Esa es la que yo realmente quiero. Esa es la que yo realmente anhelo. Esta casita se va a volver viejita. Ya cuando la haya pagado, mire, le voy a contar esto, fíjese pues. Uno paga como 1,000 y algo va por la casa, ¿verdad? Fíjese pues. Oiga bien esto, va. Pero también paga impuestos. Óigalo bien. Y los impuestos, usted sabe que cada día van para arriba, ¿va que sí? Va. El deseo de uno es, voy a pagar la casa y me voy a quedar ya sin un pago, ¿va que sí? Yo le aseguro una cosa, cuando termine de pagar la casa, voy a pagar más impuestos, como que estuviera pagando la casa. O sea, en pocas palabras, ¿qué le quise decir yo? Nunca voy a dejar de pagar la casa. Eso es esta tierra, eso es este mundo, pero allá con el Señor es diferente. Aleluya, hermano, no le tire a esta tierra, se va a acabar. Quieren evitar de que el sol caliente más. Quieren evitar que el mundo no se... Hermano, nadie va a poder detener lo que Dios ya ha determinado. Él dice en su palabra en el libro de Apocalipsis que el sol iba a calentar 7 veces más. ¿Usted cree que hay hombre en esta tierra, poder en esta tierra que pueda detenerlo? No. Por eso más le vale a usted y a mí estar listos y preparados. Porque todo en esta tierra es perecedero, señores. Es más, ¿usted cree que va a tener su casa para toda la vida? ¿Va que sí? ¿Y quién le hace pensar a usted que va a vivir todos sus años?
Miren lo que hizo el coronavirus. Y si nos mandan otros 2, ¿por qué eso los mandaron? Eso los mandaron. Y si mandan unos más fuertes, cataplum. Aleluya. Pero el cristiano no se entristece. El cristiano se goza. Porque la palabra del Señor Cristo nos dijo: cuando mire que suceden estas cosas, aleluya, ceñido vuestros lomos, porque vuestra redención está más cerca de lo que pensaban. Gloria a Dios. Eso tiene que predicar la iglesia. ¿O usted es lo que se quiere quedar? Mire, si yo me quisiera quedar, no estuviera acá, le estuviera dando rienda suelta a la chuleta, o sea, la carne, ¿verdad? Ya. Pero no, le creo a Dios. Dios es verdadero. Dios es fiel a sus promesas. Todo lo que ha dicho se ha cumplido. Y si todo ya se cumplió, lo que todavía Él dijo que iba a cumplirse, se va a cumplir. Le guste, lo crea o no lo crea. Amén. Pero no piense, hermano, de que, porque muchos de nosotros no vamos a llegar a la venida del Señor. Y no es para entristecerlo. Amén. Y no esté muy afanado. Porque no se va a llevar, ya le dije, ni la tierra de los pantalones se le va a llevar. Porque se van a asegurar que no lleve nada a usted. Todito, hasta la tierrita le van a sacar. Nada se lleva. Vivimos como necios nosotros muchas veces. Es increíble. Esa no es la vida que nos muestra Jesús. Hermano, no hay que trabajar, no hay que hacer cosas. No le estoy diciendo eso. Viva sabiamente. Por eso está el evangelista, que está dándole a la iglesia, diciéndole: prepárate, iglesia, arrepiéntete, iglesia, deja de pecar, iglesia, y allá afuera arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Y traen almas, se edifican de una manera. Los cuidados que tiene que tener el evangelista. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener el evangelista? El evangelista debe de orar mucho. El evangelista debe de orar mucho. ¿Por qué debe de orar mucho? Porque no se va a enfrentar, hermano, a sangre ni carne. Él se va a enfrentar a unos demonios, hermano. ¿Usted cree que al diablo le gusta cuando uno le habla a la gente del Señor? No. Es más, muchas veces hemos invitado a la gente: anda conmigo a la iglesia, y nos prometen: sí, voy a ir contigo a la iglesia. Y a la hora de la hora se nos rajan, ¿verdad que sí? No, que me salió esto. Hermano, eso es obra de Satanás, que les pone impedimentos, obstáculos y todo. Y mire, y cuando le predica la palabra del Señor, usted: mira, te voy a enseñar lo que es el evangelio, le dice usted. Y empieza. Y la persona se empieza a defender: pero yo soy bueno, pero yo tengo religión. Y le sigue, pum, pum, hasta que al fin se da cuenta que ya no tiene para dónde. Esa lucha que hay en él o en ella no es la persona, es el enemigo dentro de la persona. Porque todo ser humano necesita a Dios, anhela a Dios. Así nos ha hecho Dios a nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué debe orar mucho? Porque no sabe a qué se va a enfrentar cuando va a las casas, cuando va a otros lugares. A lo mejor de repente algunos brujos se enteraron: vamos a hacer unos cuantos maleficios acá para que cuando venga se enferme o no pueda pasar porque las autoridades no le permitan, o para que el gobernador no les dé el lugar que quieren alquilar o rentar. Todo eso se pone a pelear el diablo. Por eso el evangelista tiene que orar mucho y saber que en todo lugar al que vaya también se le puede aparecer Jezabel.
Dalila. Ah, sí. Se mete a un hotel y ahí llega una mujer. Tentado. ¿Sí me entiende? Una cosa tremenda. Los cuidados que tiene que tener el evangelista. El dinero. El dinero. Uf. Muchos de nosotros decimos, no, si yo tuviera dinero, decimos nosotros, yo ayudaría a los pobres. Yo haría muchas obras de caridad. Ni te la crees tú. ¿No es cierto? Es increíble cómo nos volvemos de avaros nosotros. Cuando tenemos un poquito y sacar un billete es como, ay, voy a desajustar. Eso es triste. Ay, ¿no le dijiste al Señor que si ibas a tener un poquito más, ibas a ayudar al necesitado? Se nos olvida. El dinero tiene un poder en sí, hermanos, que si nosotros no oramos y vemos la vida tal cual y como la debemos de ver, nos puede hacer daño. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Muchos buenos pastores, buenos evangelistas en el tiempo anterior, hermano, predicaban la palabra, tenían amor por las almas, pero ¿sabe qué? Les empezó a entrar y entrar y entrar. Y llegó un momento que es que, ¿y por qué están entrando todas estas, este dinero? Ah, porque a la gente le gusta esto. Entonces hay que agradar a la gente. El Señor los empezó a bendecir, pero el dinero se robó su corazón. Es tremendo, hermano, esto. El dinero, las mujeres, el poder y la fama. No hay cosa más terrible también que admiren a una persona, que lo admiren a uno. ¡Ah, la pastor! ¡Qué bárbaro! Como predica usted. Como que si un ángel del cielo estuviera predicando. ¡Ay, el otro! Es que lo que pasa es que yo oro mucho. Es que, mira, yo ayuno casi todos los días. ¡Mentira! Es un comelón de algo que hasta se nos echa de ver en la barriga. ¿Qué? ¿Qué ayuno ni qué nada? ¿Ah? Pero sí le hace daño a uno, hermano. Y por eso, ¿por qué cree que hay ese tipo de predicador de que de lejitos con usted? Tú no eres de mis allegados. No, habla con mi secretaria, por favor. ¿Cómo puede ser posible semejante cosa? ¿Acaso usted vio a Jesús de esa manera? ¿Acaso Jesús dijo, yo soy Jesús, el ungido, el Mesías? No se acerquen a mí, solo con mis discípulos. Jesús reprendió a los mismos discípulos, a los mismos apóstoles, cuando los niños querían acercarse a él. Y deje de molestarlos. Dejadlos, dijo, porque de los tales es el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Mire la humildad que nos demuestra Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Soy mejor que Jesús? ¿Quién es el hombre? ¿Es mejor que Jesús? Nadie es mejor que Jesús. Tenemos que tener acceso. Mientras más sé, más responsable soy. Mientras más me usa Dios, más tengo que acercarme a la necesidad. Porque Dios me lo va a demandar. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén, iglesia. Es tremendo, hermano, es tremendo. Este consejo yo lo recibí del hermano Delfino. Que tuviera cuidado exactamente con eso. Ay, hermano, me dijo. Usted sabe cómo el hermano Delfino, ¿verdad? Hermanito, me dijo. Cuídese, me dice. Cuando le echen halagos, me dice. Porque ese es un demonio fuerte, dice. Muy fuerte, dice ella. Que le hace pensar a uno que es más especial que todos. Tenga mucho cuidado, me dijo. Hermano, yo no tengo un ojo más que usted, ni un oído más que usted. Por la misericordia de Dios, soy el pastor. Porque a Dios le plació así. Amén. Pero nunca me ha mandado el Señor a que yo me retire y diga, ya no pueden hablar conmigo. Miren a este hombre que alababan tanto. Hermano, que eso era idolatría. A este hombre que metieron preso hace poco. Naasón, ¿qué se llama?
¿Cuál es el otro nombre? Joaquín Nazón algo, ¿verdad que sí? Usted viera cómo le hace. Hijo, le parecía ser el Osana y le tiraban. Fíjese, y así caminaba así. ¡Qué bárbaro! Decía yo. Híjole, hermano. En ningún momento Jesús nos dio un ejemplo como ese. Cuando usted no mire la vida de Jesús reflejada en un siervo de Dios, no puede ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios y toda la iglesia a quien quiere parecerse es a Cristo. Dice que los ministerios estos fueron dados para perfeccionar a la iglesia, ¿verdad? Para que todos lleguemos a ser como ¿quién? Como Cristo, a la imagen de Cristo. Los cuidados que tiene que tener entonces el evangelista: la desatención a su familia por vivir viajando frecuentemente. Está bien que predique, está bien que de repente lo inviten, pero tiene que tener cuidado de no descuidar sus responsabilidades para con su esposa y para con su familia. Porque imagínense que sea un evangelista, buen evangelista, pero que sus hijos sean unos grandes marihuanos. Unos tremendos. ¿Dónde está el testimonio? Amén. Los cuidados que tiene que tener el evangelista: la falta de integridad al predicar a conveniencia del lugar al que vaya. O sea, mire, hay supuestas palabras proféticas, ¿verdad? Imagínese que yo vaya a una ciudad, dígame una ciudad usted de su país. Guanajuato. Un pueblecito de Guanajuato. A Paseo el Alto. Llego a Paseo el Alto, ¿verdad? Imagínense que soy un evangelista yo, llego a Paseo el Alto. Hermanos, Dios tiene una palabra para a Paseo el Alto. Dios los ha escogido únicamente a ustedes. Palabra a conveniencia. ¿Sí se da cuenta? Únicamente a ustedes. Y de ustedes, hermanos, Dios me muestra que aquí hay grandes siervos del Señor. Y que solamente por la palabra de ustedes se van a convertir toda la ciudad. ¿Se oyó bonita la palabra, sí o no? Se oyó bonita. ¿Qué tan cierta es? Yo apelé ¿a qué? A las emociones de las personas. Yo vivo en Paseo el Alto. Dios me está hablando a mí. Y tú, dice, tú, yo, dice, cuando tú hables, los muertos van a resucitar. Ay, aquel empieza a brincar. El Espíritu Santo, dice. Pero de emoción. Ahora vamos a la práctica. Se va, pasan los años y no pasó nada. Era palabra de Dios. Era palabra a conveniencia. ¿Sí se da cuenta? Tengo que conocer entonces con quién estoy, qué pueblo estoy tratando. Voy a ver la madurez que tienen como pueblo espiritual. Estos me los puedo llevar, dijo. ¿Sí me entiende? Porque una persona centrada, una persona que conoce la palabra del Señor, sabe esto, hermano. Ya. Y profetizan más acerca de prosperidad, de cosas materiales, que de las cosas que realmente valen la pena. ¿Sí me entiende? Y el Señor te va a hacer rico, Rolando. Porque el Señor quiere que tengas una gran compañía y que tus sueños sean realizados. ¿Verdad que tú tienes esos sueños? Sí, dijo. Sí, dijo. Entonces ahí yo lo agarré. Porque le dije que era palabra de Dios. Le dije que Dios me lo había mostrado. ¿Sí se da cuenta? Yo lo que estoy tratando es de ¿qué? De manipularlo. Y si es ignorante, va a caer en la trampa. Amén.
Mi hermano, por eso le digo, conocer. A la gente no le gusta la enseñanza. A la gente le gustan los gritos, le gustan los chistes en un mensaje. Y eso, pastor, te hace la chabuela. Pero eso no le deja nada a usted. En cambio, cuando usted aprende, dice, cuando se presenta algún mafioso, cuando de repente tiene que salir y va a otro país y de repente va a una iglesia y, dice, ya sé de qué padece. Amén. Importantísimo es esto. Los cuidados que tiene que tener entonces el evangelista, la falta de integridad, no tiene que quebrar su integridad. Predica el evangelio tal como lo tienes que predicar. De no comprometer nunca su mensaje por el miedo, por la presión, por la emoción o por el sentimiento. Hay evangelistas serios que se le han acercado pastores y les han dicho, mira, haz tal y tal cosa. No voy a hacer lo que tú me dices. Si no lo haces, no predicas, pues no predico. Porque el compromiso es con Dios y no con el hombre. Yo no puedo llegar a una iglesia, he ido a predicar a iglesias, y que me condicionen y me digas, tienes que hacer exactamente esto y lo otro. O sea, predicar no conforme a la Biblia, sino conforme a ellos les conviene. No, Señor. Me tocó predicar en una iglesia en donde había fornicación, había adulterio. Híjole, hermano. Y me pusieron a predicar, a dar una enseñanza a los matrimonios. Y se me acercaron y me dijeron, nos gustaría que su enseñanza estuviera en estos puntos. No, le dije, no lo puedo hacer. Le voy a enseñar a la iglesia conforme lo que dice la Biblia. Se me quedó viendo, ¿verdad? Pero ahí se acuerda. Mire, después de que dimos esa enseñanza, a los 3 meses se averiguó que esa persona andaba en adulterio. Fue un escándalo en la iglesia esa. Óigalo bien, qué tremendo. ¿Cómo se manipula a la persona? Pero si uno tiene integridad para con Dios y tiene compromiso con Dios, nunca va a predicar un mensaje que no vaya conforme a las Escrituras. Porque no lo podemos hacer por miedo, por presión, por emoción o sentimiento. Los cuidados que tiene que tener el evangelista, de no dejarse guiar por la emoción y caer en el sensacionalismo, o sea, la bulla, el espectáculo, ¿verdad? No, nada de eso. ¿Ha oído usted, ha visto, fíjese lo tonto que es esto? Y la gente, a veces nosotros pecamos por inocentes y porque nos gusta también. Viene el predicador, el evangelista, y dice, Espíritu Santo, te digo, ve ahí. ¿Es bíblico o no es bíblico? No es bíblico, señores. ¿Quién soy yo para decirle al Espíritu Santo que haga tal cosa? Él es el que mueve toda la iglesia. Se olvidan que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo yo le voy a poder dar órdenes a Dios? Espérate, Espíritu Santo, espérate hasta que yo te ordene. Eso es una mentira. Eso es sensacionalismo. Y la gente, a ver, preparados. Cuando cuente 3 y me eche el grito, desciende el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Listos? Todos callados, por favor. Ese es el show, ese es el sensacionalismo al que me estoy refiriendo yo. ¿Qué aprende la iglesia? ¿Qué aprende la iglesia? Nada. Sale allá afuera y sale peleándose, se sale gritando, sale chismeando. ¿Para qué entonces tanta bulla? Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Está aprendiendo un poquito?
Déjeme hablarle del último punto. Cuidado con los falsos evangelistas del día de hoy. Hay que tener cuidado entonces para con los evangelistas falsos del día de hoy. Porque el compromiso de ellos es para con sus vientres primeramente. O sea, a ellos no les importa si la iglesia va a recibir, si la iglesia va a aprender, ellos no. Si hay una cosa por la que se puede distinguir una persona, usted quiere saber lo que hay en su corazón, deje que hable. Deje que hable la persona. Porque las palabras, las muchas palabras que salen y salen, delatan lo que realmente hay en el corazón. Porque dijo Jesucristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, usted oye a un evangelista, déjelo, y empieza a tocar dinero, y cosas materiales, ¿Qué es lo que realmente le está diciendo el Señor a usted? Este habla bastante de su boca de todo esto. ¿Por qué? Porque exactamente eso es lo que hay en su corazón. El Señor nos da las armas. El Señor nos enseña cómo nosotros... Hermano, el pueblo del Señor no es tonto. No es ignorante. Mire, engañan a los que no conocen la palabra, a los que no tienen seriedad en el evangelio. Pero los que verdaderamente quieren, aleluya, conocer el evangelio, vivir para el Señor, no tan fácil le van a engañar. Porque conoce. Jesucristo mismo dijo: mis ovejas, cuando escuchan mi voz, me siguen, dice. Yo puedo ver un mensaje. Necesito 5 minutos para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Porque rápido se quema la persona. Rápido. Se va para acá o para allá. Andan deambulando por todas partes sin rumbo y sin dirección. Aquellos que andan por todas partes sin rumbo y sin dirección, hermano, son falsos. Porque el evangelista serio tiene un lugar de origen. Amén. Va encomendado, va respaldado. En cambio, los falsos andan deambulando. Nunca se sabe de dónde vienen y nunca se saben para dónde van. No pertenecen a ninguna iglesia. Son falsos. No pueden ser del Señor. ¿Por qué? Porque están contradiciendo la Escritura. No tienen pastor. O sea, en pocas palabras, no tienen a quien dar cuentas. Son falsos. No se sujetan a nadie. Son falsos. Todos tenemos una autoridad en esta tierra. Todos la tenemos. La falta de sujeción es la que crea un caos en una sociedad. Por lo tanto, un evangelista que no pertenece a una iglesia, que no tiene un pastor y no se sujeta a nadie, es un falso. Aquel que predica conveniencia a la gente es un falso. Que le predican lo que la gente quiere escuchar, o aún al pastor, porque el pastor también puede manipular a alguien. Pastor sin vergüenza, evangelista sin vergüenza. Amén. Un pastor puede manipular. Mira vos, fíjate que estamos faltas aquí de esto. Mira, ¿por qué no vas a echarte tu vueltecita por allá? Te voy a dar una cartita aquí, haces todo esto. Una vez fui a Guatemala a descansar. Me fui a echar una de mis semanitas. Y alguien me ofreció esto. Óigalo, se lo digo porque es que son cosas reales. ¿Va a ir para allá, pastor? Sí. Mire, yo le puedo conseguir unas cuantas iglesitas. Qué tremendo, dije yo. Si el Señor me quiere llevar a un lugar, el Señor me va a llevar a un lugar. Amén. Pero la oferta era: vas a ir a esta iglesia, y ahí te van a dar. Por el dinero, hermano.
Es una tontería esto. Si yo predico el evangelio y lo hago por dinero, yo estoy contradiciendo la Biblia. Estoy actuando en contra de los principios de Dios. Y eso no debe de ser así. Cuidado con los evangelistas del día de hoy, porque son amadores de sí mismo y de los deleites de la carne. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Todo eso nos delata a nosotros. Nos delata a nosotros. Por eso es de que tenemos un desorden el día de hoy dentro de la iglesia. Porque ya no hay seriedad. Los profetas del Antiguo Testamento eran como los evangelistas del día de hoy. Había mucho falso profeta. Eran muy poquitos los profetas del Señor que llevaban la verdad de Dios. Los sacerdotes se habían corrompido. Y eso es exactamente lo que está pasando el día de hoy. Es triste, hermano. Mire, los lugares en donde se predica prosperidad, dinero, tus sueños y todo ese tipo de cosas, están llenos, están llenísimos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere realmente la gente. En donde se les predica la verdad, no la quieren. Porque no, que está muy duro, no, que el pastor habla de pecado y del infierno. Y no, nosotros queremos una palabra positiva. Pero ¿qué palabra más positiva que la del Señor? De decirte que te arrepientas, que dejes esa vida pecaminosa, que no te vas a poder ocultar todo el tiempo, porque Dios todo lo que está oculto lo saca a la luz. Para eso está un evangelista, para eso está exactamente la iglesia. Y no debemos nunca de perder esa visión, ese objetivo, porque eso es lo que enseñó el Señor en su palabra. Eso es lo que nos muestra la iglesia del libro de los Hechos, la primera iglesia. Yo no me quiero parecer a la iglesia de Joel Osteen o de los famosos predicadores. No, yo quiero que esta iglesia sea como la iglesia del libro de los Hechos. Mientras más nos acerquemos a ella, mucho mejor para nosotros. Porque era una iglesia comprometida. Era una iglesia que verdaderamente estaba dispuesta a entregar su vida por el Señor. No había cosa más importante que el Señor para ellos. Vendían sus propiedades, los mataban, daban sus vidas por el Señor, los perseguían, los azotaban, se levantaban y seguían predicando. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pasión por el Señor! Y eso es lo que nosotros necesitamos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Esa es la enseñanza del don del evangelista.